Muy buenas noches. Tenemos una nueva aventura. Tenemos un programa especial para que usted, nosotros, no solamente nos entretengamos, sino que además conversemos de cosas entretenidas, pero también aprendamos. Partimos hoy con este piloto desde el patio, tratando de hacer una mezcla entre cultura, echar la talla, tomar un traguito, conversar algo, junto a dos grandes amigos que se los voy a pasar a presentar a continuación. Pero antes de eso, esta es la oportunidad de que usted se sume a esta aventura y nos llame. Tenemos la disponibilidad abierta para recibir los auspicios, para recibirlos a ustedes, para que compartan con nosotros. Ya tenemos algunos interesados, así que no se vaya a quedar afuera. Esta es la oportunidad de hacerlo. Así que este programa, Desde el Patio, parte ahora. Por tu seguridad, están disponibles las nuevas máquinas de venta para todo el país. Oh my God. Estamos de vuelta de nuestros auspiciadores para comenzar esta aventura, como les decía hace un ratito atrás. Y para eso tengo invitados realmente espectaculares de primera línea. Usted se va a entretener, se va a reír, lo va a pasar bien y además vamos a aprender mucho el día de hoy. Para comenzar, está con nosotros mi partner, un ciudadano tributario, un experto, que además es ingeniero comercial de la Universidad de Chile con magíster en gestión y dirección de empresas de Ingeniería Industrial de la Chile y magíster en tributación. Señoras y señores, con ustedes mi querido amigo Claudio Pardo. ¿Cómo estás, Claudio? Gusto de saludarte. Un gusto también, Juan Antonio. Me abrumas. Ya. Está bien. Junto a Claudio. El silencio comunica. Sí, claro, pero tu comunicación está realmente eficiente hoy día. Además, con nosotros una persona que nos va a enseñar mucho el día de hoy porque vamos a aprender de algo muy especial. Vamos a aprender sobre lo que son los impuestos en la historia. Es un tema que a nadie le gusta, está claro. Pero hoy día lo vamos a hacer de una forma distinta. Nos vamos a entretener y vamos a disfrutar porque vamos a hablar desde Mesopotamia hasta la actualidad. Con nosotros eres profesor de Estado de la Universidad Arturo Prat de Iquique, licenciado en Educación, diplomado en Políticas Públicas y magíster en Gestión Pedagógica Histórica. Nuestro querido amigo Eric. ¡Un aplauso! El profe Eric. Bueno, voy a intentar ser un poco más efusivo que mi colega. Un placer. Gracias por tu invitación y un agrado estar acá para poder transmitir, aunque sea un poco de conocimiento. Querido profe Eric, usted es un héroe de muchas batallas, está claro. Es el único capaz de hacer un asado con medio saco de carbón. Yo todavía no entiendo cómo. Ahí quedó botado en mi casa el otro medio saco. Su ascendencia japonesa, que con pocos recursos son capaces de construir un imperio. Yo lo sabía que era para comer ratones, pero no Para hacer comer asado ratones. con medio. Yo creo que eso es China, así que está un poco confundido. Por Dios. Junto a nosotros va de repente a aparecer su voz melodiosa a través de la grabación de este programa. Está nuestro tremendo director audiovisual, un profesional al 100%, nuestro querido César Rosas, que está en los switches en este momento y retándonos por audífono. ¿Cómo está, César? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas tardes. También lleno de energía, te noto. Supiera en cuenta. Ya, me parece espectacular. Qué bueno que esté con nosotros y qué bueno que podamos interactuar también con... Ahora, trata de no retarnos tanto en esta oportunidad, querido amigo, te lo agradezco. Bien, pues, vamos a comenzar. Yo hablaba de que íbamos a tratar de distendernos, de relajarnos, porque la idea es que lo pasemos bien, pues yo generalmente me aburro con este tipo de temas. Por lo tanto, querido amigo, vamos a partir con el profe Eric. Profe Eric, cuénteme, ¿cómo evolucionaron los tributos en las primeras civilizaciones? Ya, a ver, como te planteaba, cuando conversábamos fuera del momento, las tributaciones o los impuestos tienen una lógica de civilización. Cuando somos manada, cuando no somos tribu todavía, este concepto no existe. Pero ya cuando somos civilización, o sea, podríamos hablar de Egipto, podemos hablar de Mesopotamia, 3.000 años antes de Cristo, el concepto del impuesto es algo que simplemente se establece como una especie, un tributo de pago a través de una propiedad. Y la propiedad que tú puedes generar en ese tiempo
es en base a la agricultura, en base a la ganadería, y por ende tú lo que te entregas es grano, es cerveza, es un producto físico. Y esa es la estrategia que se usa al inicio. O sea, Ya. partimos arrancando de eso. Esa es la idea. Es Estamos entregar. hablando de unos 3000 años antes de Cristo, más o menos. Exactamente, O sea, sí. hace harto rato. O sea, es hace muchísimos años. Y ahí te indica exactamente que el tributo es un concepto que no tiene poca data, es viejísimo. Correcto. Eso es importante. Pero también se quedaban con los chanchos y se los guardaban para el feudo nomás y el resto no comían nada. No, que eso es más adelante, pues ya cuando empezamos a acercarnos a la Edad Media, pero deberíamos visitar un poquito más cerca del terreno y llegar al periodo del pueblo incaico. ¿Ya? Si no me equivoco, más un autor francés, Louis Boudon, habla de lo que es el imperio socialista. El de las carteras, Louis El Vuitton. El de las carteras. Obviamente Ya. que van a confundir eso. Y tienen ese juego de decir que eran socialistas porque en realidad ahí no había moneda, no había el producto en sí, el físico. Entonces lo que había que tratar era tributar de otra forma. Y ahí es cuando aparece el hombre estableciendo otra forma de poder conseguir ganancias. Mira, El Estado obteniendo ganancias. Ya que nos fuimos al pasado, a ver, en Roma, Claudio, no es por el emperador, porque estoy hablando de tipos, Claudio. Hasta la Gracias, yo, orina, Claudio. hasta la orina tenía impuestos. Claro, incluso ¿Pero por Sí. qué, pues? lo que ocurre es que en esa época no había ni, el tema medioambiental no existía. ¿Ya? Pero si tú estabas ensuciando un lugar que era común, un lugar público, que era el paseo del transporte, el ganado, etcétera, dicen, bueno, yo puedo limpiar este lugar de la orina, pero como tú ensucias algo que generas una externalidad negativa, ¿Eh? externalidad, es decir, un problema privado se transforma en un problema público, tenéis que pagar por la pasada, digamos. E incluso, pasando los años con los Me aztecas, sonó como raro eso, pegar por la pasada. claro, o sea, Aquí si tú está lleno de quieres miedo, ensuciar, pasemos. claro, al final del día es como la energía atómica. Si tú vas a contaminar todo el entorno, deberías pagar un impuesto por generar esa energía más alto ¿Ya? que si genera energía solar que no contamina tanto. Ya, pero la orina se usaba hasta para curtir el cuero en esa época. Entonces es un producto valioso. Claro, era Y por ende tiene un elemento fundamental, po, necesario y poco producido. Por ende se le tiene que dar un valor. y ese era un valor impositivo, ahí se le cargaba algo, ¿no? Claro, y también es súper importante lo que están diciendo, y quiero dar como una vuelta que muchas veces depende del relato que una sociedad tenga. El lenguaje tiene mucha fuerza sobre lo que es algo bueno o malo. ¿Ok? Entonces tú estás diciéndolo a la luz de una visión occidental presente. Correcto. Pero en ese momento la orina no era un beneficio. Hoy día hay personas que... No, pero ya a lo que se refiere, Eric, en el caso que estábamos hablando, Darle un sentido de era, valor. era como Claro, cómo le dabas que- valor a eso y curtían el cuero con orina, y eso era una herramienta, por lo tanto eso tenía un valor específico determinado. Y podías utilizarlo porque lo podías generar tú. Ah, perfecto, Entonces claro. está conectado en el sentido de que tú decías, yo pago con orina para poder tener acceso a un buen beneficio. ¿Cachai? Claro. Y por otro lado estaban los que limpiaban, que también tenían que cobrar por su trabajo. Eso entendí yo. Claro. ¿Cuándo claro. muy perdido? Y aquí no, porque ahí tú puedes conectar algo que sucede en el Imperio Incaico. La mita. La mita era un trabajo obligatorio, pero establecido en cierto periodo de edad, pues, 18 o 50 años. ¿Ya? Y tú tenías ahí la gran virtud de que podríamos decir, no sé, pues, comparándola ahora, si vayas a construir la carretera austral, la tienes que pagar con tu turno y sin sueldo. O sea, así hicieron el camino del Inca, por ejemplo. Exactamente. Ya. Ah, mira. ¿Viste? No, que estaba pensando en la ironía de los impuestos, digo. Porque en este mundo de la evolución de qué es bueno y qué es malo, en algún momento en el Imperio Ruso, si tú tenías la barra muy larga, el impuesto era más alto, porque suponía que tenía más dinero. Ya. Después en el mundo anglosajón, mientras más ventanas tenías tú, significaba que tu casa era más grande. Y eso tendió a modelar la cultura. arquitectura. Claro, entonces las casas se volvieron con ventanas cada vez más pequeñas. Entonces, al final del día, Era un sobre la beneficio. orina, cuando es bueno o cuando es mala, depende del relato que tenga la cultura. Mire, y hablando en la misma concepto de la Europa, yéndonos un poquito más atrás, en el principio de la edad media, tú tenías el concepto de que como no había moneda, porque habíais perdido el gran imperio romano y teníais esta nueva modalidad de vivir a través del vasallaje y estos feudos, Los feudos, que claro. tenían sectorizados y centralizados, tú lo que tenías era producción y producto. Entonces tenía ahí el ejercicio, hay un análisis interesante. Tú para cruzar un puente tenías una tasa con impuestos. sí, sí. Entonces tú decías, ahí pagáis con una gallina. Ya. Y aquí vaya a ese otro lado y ella a vender la gallina a la feria. Entonces tú tenías ahí pagando dos gallinas. La gallina del impuesto y la gallina que tenías que vender. Pues. Ah, Y mira si no tú, querías pagar impuestos, ¿qué tenías que hacer? ¿Matar qué? La gallina. Joder. A lo que hemos llegado hoy. Oye, hablando de matar Yo sabía que eso... hablando de matar la gallina,
No voy a decirme eso. Estamos Vengámonos más estamos cerca. educando de forma entretenida. Vengámonos más cerca. Vamos a Chile. Según mi pauta, en 1902 se creó la Administración de Impuestos sobre Alcoholes, algo que yo realmente aborrezco. No el alcohol, sino que el impuesto Ya, al y alcohol. tú rescatando un dato interesante de historia ahí, Germán Sí. Riesco, presidente, periodo parlamentario. ¿Ya? Tú tienes que entender de un periodo de demasiadas convulsiones políticas, pero interesantemente, Pero ¿no será que querían financiar la fiesta? no, lo que pasa es que consumíais más alcohol que pan, pues. Entonces la gracia estaba en el juego de que podíais sacarle plata a la venta de alcohol, pues. O sea, ¿Cómo? Comíais más pan. ¿El pan con vino es rico? Claro, sí, po. Sí, po. Efectivamente. Bueno, O sea, yo habría terminado en la ruina, porque yo soy como tonto para el vino y para el pan, porque imagínate cómo soy. ya, pero entonces la sociedad chilena va a tender a consumir mucho alcohol y el gobierno del Estado se va a dar cuenta que es una estrategia inteligente para obtener ganancias. Y le van a Ya. crear un impuesto. Entonces ese es el nacimiento, ahí ese es como el origen. No, aún no se llama IVA, aún no tiene esta estructura clara, se crea la primera institución, eso es lo importante de entender. Desde el mismo mirada mesopotámica hasta ahora, se crean instituciones especialmente pensando En en el sacarte la cobro, plata, en el aunque- cobro del impuesto. Pero a propósito del lenguaje, la sociedad siempre está en esta discusión de qué es lo adecuado y lo que no es adecuado, lo que es correcto, el bien y el mal. Siempre está de fondo. Sé que esto es muy cristiano. Si en un momento el alcohol es malo, está prohibido, ¿cierto? Sí. Pero cuando se prohíbe, Al Capone, todo este mundo, Ahí nos se, fuimos a generan, 1920. se generan los carteles de mafia. Entonces, en un momento el relato es, bueno, es malo, pero mejor regulémoslo y cobremos un impuesto. ¿Ok? Ya. Hoy día, si se fijan bien, la cocaína, por ejemplo, o la marihuana, por lo menos en Chile, está prohibida. ¿Cierto? Y a veces no es muy loco pensar que en sociedades más liberales podría en un momento cambiar ese relato de lo prohibido, que permite que exista el relato. ¿Te das cuenta de esa estrategia, no? A que se regularice y se pueda cobrar un impuesto. Que nos adelantamos a Estados Unidos en el concepto de cobrar impuestos Sí. y liberar el alcohol, Sí. mientras Estados Unidos tenía la ley de O sea, provisión, O sea, nosotros ya estábamos en vez liberados. de prohibirlo, lo restringimos en base al costo que tenía extra. No, ni siquiera eso. ¿No? Nos dimos cuenta de que la gente iba a consumir. Entonces Igual. necesitamos sacarle algo de Igual. ganancia a ese proceso de consumo. Sí. Somos fanáticos del pan, por Si eso lo hice la hubiéramos comparación. prohibido, se hubieran girado carteles del vino, al igual que en Estados Unidos. Hubiera Al pasado lo Capone, mismo. Si hubiésemos prohibido el pan, habría estado El cartel señor del del pan. pan. El cartel pan, el ¿ya? señor del pan, hubiéramos Sí. construido esa misma idea, El- ese mismo concepto. ¿sí? ¿Qué dices tú, César? Gracias por tu aporte. Oye, ¿Cuándo llega el IVA? pero a propósito de esto, habitualmente, ¿sabes quién cambia el relato de que está prohibido, que es malo y después que sí hay que cobrarlo? En el caso de la familia Kennedy, Joseph Kennedy, el papá del presidente, ¿Ya? él dice que está prohibido, es senador, digamos, Exactamente. es malo, y mientras dice que está malo y que se prohíba su venta, se empieza a comprar todas las plantas productoras de vino. Y arma un cartel. Y ya. cuando tiene todo dominado, todo el mercado dice, debería aprobarse y cobrarse un impuesto. Adivina quién era el monopolio más grande. Toma, el mismo. El discurso. mismo. Porque tú el discurso Mira. controlas el relato. Y si controlas el relato, controlas la estructura de la sociedad. ¿Cuándo llega el IVA a Chile? 1974. ¿Y a raíz de qué? He tenido un decreto de 850. No, el decreto no, pero ¿a raíz de qué? Porque entiendo yo que ese tipo de impuestos iban en ayuda de... Sí. Era un impuesto francés en realidad. Lo que ocurre es que en el mundo habitualmente lo que estábamos acostumbrados a cobrar era por el aumento de riqueza. Pero de repente los franceses más liberales dijeron no, lo que se debe castigar es que la gente coma, consuma, porque si come no invierte. Entonces, ¿cómo hacemos para castigar que consuman? Impuesto al valor agregado. Cuando yo compro, si tú compras vino, consumos, comes pan, te castigo con un 19%. En cambio, si tú inviertes y no te lo comes, te compras una casa, bueno, si tiene IVA, pero si te inviertes en otro tipo de activos, te premian eximiéndote de ese IVA. El IVA, de hecho, en los 80, los Chicago Boys lo que estaban proponiendo era eliminar todos los impuestos, dejar solo el IVA, porque ellos decían que el principal enemigo del crecimiento de un país era el consumo. Y ahí pasaron que hasta los empresarios, digamos, llamaron y dijeron, oye, somos liberales también, pero Pero nunca tanto. nunca No tanto, somos hay que hacer fanáticos. plata al Estado. Correcto. Entonces, como que ubicarlo. Los Chicago Boys aceptaron en muchas cosas, pero en ese aspecto fueron demasiado evolucionados para el momento. Lo que pasa es que se estaban adelantando. Sí. En políticas liberales tú tienes que pensar que Chile ha pasado de conservadores a liberales a conservadores. Ha sido un viaje constante entre qué tiene el poder en las manos. Ujú. Y entre ese viaje constante está el bajo pueblo, el lumpen, la plebe, como queréis llamarlo. Y ese es el que constantemente es absorbido por esta herramienta que es fundamental. Porque en sí el impuesto es pecaminoso, como podríamos llamarlo, o también podríamos llamarlo virtuoso, porque tiene esa estrategia.
de ¿qué poder tan, qué adquirir. tan- qué tan pesado podría haber sido la carga impositiva de El esa impuesto época? de la renta con tu partido, tu sueldo, tú pagas el 3% al año, compadre. Nada, 3%. Así es. Hoy día pagas hasta el 40%. Sí, pues. Entonces ¿Pensáis lo en la que lógica pasaba de en los ese impuestos, momento... no? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Pensáis en esa lógica de cuando tú en tu sueldo, si te vas a Europa, tu sueldo va a sacarle a él inmediatamente un 21, un 22? Sí, pero es que sí. Esa es una economía más pero los moderna. que viven en No, pero es que Europa, ahí viene el juego, es que ahí viene el juego de decir, lo que pasa es que ahí me sacan impuestos, pero yo lo veo reflejado. ahí está el tema. Lo que conversábamos contigo. Claro. Sí, Es que si yo me sacan impuestos para la carretera o para la calle, yo quiero ver que cuando yo ande en mi vehículo, el impuesto se vea reflejado en que ese hoyo esté tapado. Ya, ahora viene la otra parte del hoyo ya. No, claro. A ver, pero una vez que ¿Cómo se dieron estamos? cuenta que el copete era buen negocio, Dijeron, es legal. dijeron, legalicemos, Sí. Ya. Sí. ¿Por qué no se dan cuenta que es pésimo negocio que nos saquen plata y que las cosas sigan tan pencas como están? Es que no es el negocio de sacar la plata, es la reinversión de ese dinero. Pero ahí es donde está el problema, pues. Es Es que que ya depende- estamos yéndonos fuera del impuesto. Es que digamos. además depende para quién es Ah, pésimo bueno, el negocio. Si yo gobierno y con tus impuestos financio mi sueldo, no es tan mal negocio. Ahora, yo no quiero ser tan duro en respecto de la recaudación de impuestos, porque gran parte de la educación chilena se financia con subvención del Estado que proviene de los impuestos. Y aunque somos súper duros, yo sé que somos duros con nuestros gobernadores, Chile tiene los estándares más altos de educación en toda Latinoamérica. Porque tienen la mayor inversión dentro de los Sí, del sí. Producto Interno Bruto y la inversión del Estado hacia la educación. Todo lo malo que vamos a decir, ya nadie dice que Cuba tiene mejor educación que Chile. Porque hace muchos años que... Que ya no la tienen. Así es. Exacto. Es que con los modelos de evaluación Sí. estandarizados tú debes medir. Y esa medición te está diciendo Chile está dentro de los estándares. Sí. Incluso lo a hace. niveles de Europa, como Portugal, España. Entonces, estamos casi llegando a tocarle los tobillos a los europeos, pero nunca disparamos más arriba. Sí, Porque no es ambicioso. claro. Estamos estancados, efectivamente. Es que ahí está el tema. Y, Oye, y alejándonos. Alejandro vino. Alejándonos. Ah, alejándonos, ya. Oye, tengo una duda. Bueno, tengo muchas dudas en realidad. Cada vez que converso con ustedes, Sales peor. peor. Y más enojado. Traumatizado. Sí. Filosóficamente, Claudio. De aquí me voy a tu área con mayor expertise. Cuéntame. O sea, no sabes del resto, no sabes nada. Sí. no, Solo sé que nada hace. exacto. Qué egocéntrico. Cuéntame filosóficamente. Cada vez que yo pago impuestos y veo que esa inversión no está redistribuida al Estado, o sea, a nosotros mismos, no vemos una vuelta, no vemos que mejora la salud, no vemos que Reciprocidad. mejora la educación, no hay una reciprocidad como dice el profe Eric. Filosóficamente, no nos están metiendo el pico en el ojo. Se utiliza el término pico como una punta. en Sí, como términos una punta. anglosajones. Efectivamente. nos Como que lo están hablando de- punzando con él, Exacto. ¿cierto? Sí, por supuesto. Ah, ya. Y causa dolor. O puede usar un ariete que está golpeando la puerta del lugar. Pero dame el aspecto filosófico del tema. Yo creo que, a propósito de no creo que nos dice por interno César, es que nosotros no hacemos el ejercicio que Impuesto Externo está tratando de hacer, que es que nos está comunicando cuánta impuestos se está invirtiendo en nosotros. Falta comunicación, falta Sí, que nos digan, sí. la plata de este año de ustedes Sí. fue invertida en esto, en esto, en esto. O sea que lo que estábamos diciendo cuando escuchamos al presidente en su último discurso público, no escuchamos la rendición del Estado, que es lo que se esperaba y cuando se creó este tipo de modelo de rendición. O sea, pensar de que un presidente viene todos los años a colocarse en un lugar y hablar del tema es la rendición del Estado a través del gasto público. Porque el gasto público es real, no se lo puede eliminar. Tú no puedes, desde que creaste el concepto de Estado, de civilización, de sociedad en comunión, este mancomunado tiene que sostenerse en base a algo. O sea, tiene que dejar de O ser un puede ser comentarista trabajo, o y tiene que puede pasar ser a ser gallina, o puede un ser plata. revisor de la inversión. O sea, el presidente, el dueño de la empresa, Ujú. tiene que revisar en qué se ha gastado, en qué se ha invertido, en qué se ha perdido, Sí. y eso darlo a conocer una vez al año. Es O un- sea, el concepto de la Pax Romana, por ejemplo, ¿por qué los romanos le cobraban impuestos a todas las aldeas Provincia. que están en sus provincias? provincias senatoriales y que están en su provincias entorno? imperiales. Era porque decían, gracias a que yo soy el matón de aquí, no hay pelea y ustedes pueden hacer negocio. Ujú. Y esto que dice la historia se repite. ¿Por qué Trump sube los aranceles? Porque dice, nadie valoró a Estados Unidos, los que votaron por Trump, no él mismo, él, Sí. él es un representante de una forma de pensamiento. Dicen, nadie valoró que Estados Unidos tiene todas las bombas atómicas que China pudo crecer. Entonces dijo, entonces, bueno, no valoran mi paz, no hay paz. Mi Y paz mira lo que está pasando. es el control. El Porque control. el poder no desaparece, se redistribuye. Oye, qué bueno que tocaste el tema de los aranceles, ya alejándonos un poquito de la historia. Cuando se comienzan a aplicar estos aranceles al producto que ingresa a Estados Unidos,
al final no es el que vende el que va a pagar más, sino que es el propio habitante norteamericano el que va a pagar más por un mismo producto. Claro. Entonces Claro. no termina perjudicando a su propia gente. Sí, absolutamente. Lo que ocurre es que, a ver, siempre está este tema que se llama el excedente del consumidor y el excedente del productor. El que produce, mientras te cobre más caro, gana más plata. Ese es su excedente. Y el consumidor, mientras paga menos, tiene más excedente. ¿Ya? ¿Ya? Cuando alguien ve, los chinos nos venden productos, ellos son, mientras más caro nos vendan, tienen más excedente. Y nosotros, mientras menos paguemos, más excedente. ¿Cierto? Correcto. Yo sé que esto es medio teórico, pero para que se entienda la idea. ¿Quién Sí, gana y quién pierde? Te entiendo. ¿Quién gana y quién pierde? Esa parte la entendí. Todo Cuando lo que llega dijiste los antes chinos, no. producto chino acá, y el Estado Excelente. dice arancel, lo ¿Ya? encarece artificiosamente. Viene este computador a 1 millón de pesos y cuando pongo el arancel, ahora este computador vale 1.500.000. Entonces el consumidor norteamericano paga 1.500.000 por este computador y el Estado se queda con 500.000. Entonces lo infló el precio de forma artificiosa con los aranceles. Entonces efectivamente el que paga el pato de estos aranceles es el pueblo norteamericano. Ahí está el problema. Ya, claro. y quiero ser paranoico. ¿Qué pasa si nosotros planteamos con esta misma mirada lo que sucedió post-guerra, Primera Guerra Mundial, en el gobierno de los locos años 20 y después la crisis del quiebre, el crack, el jueves negro del 29 y queda la embarrada en Estados Unidos? Producto de este mismo aumento arancelario. Claro que ese tema es muy cepaliano y esto es lo irónico. La CEPAL, que son economistas de C de los años 60, o sea, no los liberales de Estados Unidos de hoy, eso lo inventaron ellos. Y decían, si este computador que venía a 1 millón y ahora sube 1,5 millones, ¿cierto? Es tan caro que va a incentivar a que la producción local, los que hacen computadores en Estados Unidos, lo hagan ellos. Eso es lo que, Y eso se llamaba lo que me preguntaba César sustitución de recién. importaciones. Y sí. Claro. Pero ¿qué pasó? No resulta. Ah, porque está no demostrado. necesariamente, o sea, o no tienen la forma de manufacturar ahora, ¿No? o se van a demorar 10 años en tenerla y van a seguir pagando extra todo este tiempo. Lo que pasa es que no, claro. no lo impulsan producto de una necesidad real. Es una necesidad ficticia propendiente de la misma relación Claro. económica que tiene Estados Unidos con sus aranceles hacia el exterior. Claro, Pero están en cambio generando China inflación. piensa de otra forma. Po. Claro, claro. Ah, bueno, claro. Piensan Pero- como los chinos. Pero la maldad acá, Oye, bueno, los chinos a todo esto ya no están como dominando en todo. Pues ya tienen la luz, tienen el agua, Los bienes raíces querían tener son todos de los cantidad de Es que esa es la estrategia. Po. Sí. Tú tienes que construir desde una mirada hasta de maslowsiana, así yo pienso como Maslow. Si los chinos empezaron a pensar desde abajo, y desde el mismo punto de vista, quizás hasta el final nos terminen cobrando ellos impuestos a nosotros. Po. Sí, cacho, así como vamos. Y terminen O vamos a cobrando, terminar po. cosiendo zapatillas. la etimología de China, si no me equivoco, es el centro del mundo. O sea, ellos dicen, Ellos dicen. hoy día que la pierdo, palabra pero china es siempre no. hemos sido el centro del mundo. Están Eso, esperando. claro. Claro, Su entonces, nombre verdadero es ser el centro Además del mundo. tienen tantos amigos aquí en el Partido Comunista, los chinos, pues. El que pasa es que juegan eso. Po. Sí, así es. de alguna Porque ellos forma no juegan ingresan un eso. comunismo leninista marxista. Po. Oigan, chiquillos, cuéntenme un poquito. Claro, son neoliberales ahora. Sí, po. Salgamos de ahí antes que nos llegue un cariolazo. El IVA. Cuénteme. Dicen que el sistema tributario chileno es racional, con principios como equidad y simplicidad. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Equitativo vendría siendo, ¿ya? Cuando dos personas a un mismo nivel de ingresos tienen el mismo tipo de impuestos. Sí, pero hablan de racionalidad, que el impuesto es racional. O sea, yo siempre tengo O esa... sea, por ejemplo, el IVA aporta el 50% Ujú, y la renta el 40% de la recaudación, ujú, con un diseño que busca equidad y eficiencia. ujú. Entonces, ¿es racional? Dentro del juego de la matemática o de lo que podéis plantear como una sociedad que está siendo consumida dentro de su mismo estómago, Claro. sigue siendo racional y equitativa. Po. Ya. O sea, O sea, no te está matando. Po. lo que ocurre es que yo quiero Sí, volver pues, no te está matando, pero tampoco te está dando. Pero es que no lo quieres hacer porque no es que sea el IVA el problema. Claro, claro. Ese es el punto. Eso es lo que quiero discutir. No es el impuesto en sí el problemático. La palabra equidad, la equidad racional es lo mismo que decir, pues igualdad es que seamos todos iguales. Pero en cambio equidad es que decir que la cancha es plana y tú puedes correr y yo corro y los corremos en las mismas condiciones. Entonces la racionalidad es que este impuesto se aplique en la racionalidad del proceso. Y la respuesta es que no es racional porque hay un problema global hoy día en Chile y es que las grandes transnacionales están ubicadas en paraísos fiscales que no pagan impuestos. Si tú vas a ver, todos ustedes que están viendo los contribuyentes en sus casas, la cuenta que pagan cuando pagan en Facebook, redes sociales, dice que le están pagando a Facebook Irlanda. ¿Saben por qué? Porque en Irlanda no pagan impuestos. Ese es el Entonces juego. ningún competidor Yo de soy software un país que va a juega poder con competir poco. con Facebook. Imagínate, Ah. yo vendo 100 y tengo que pagar renta e IVA. Y al lado,
Facebook, Meta, no pagan ni un peso, ni uno. Por Todos eso para que adentro. este gallo Hermosilla quería traerse unas ucranianas, una Es irlandesa. que ¿Era por eso? era un paraíso, pero de otro tipo. Ah, El juego estaba en otro lado. El tipo de Ucrania en la producción es guerra distinto. quería ir a la guerra. a ver, el impuesto que utilizamos en Chile se ocupa, por ejemplo, para pagar el plan auge. Ya, pero también quiere atraer inversión. ¿Es verdad? Sí. ¿Cómo hace un país para ser el buen vecino que ayuda a todos sin esperar los empresarios que traigan las lucas? O sea, ¿cómo podemos, como país, ser un buen vecino dentro de Latinoamérica si no traemos inversión? O sea, es imposible que tu pasto crezca y te puedan admirar si no lo hagas creer a través de un proceso. Si no tienes abono, tienes que traerlo. Y es necesario. O sea, Pero si yo aplico muchos impuestos, espanto a los inversionistas. Po, pero si la lógica no es ese impuesto abrumador, no es un impuesto. El impuesto abrumador te lo aplican a ti como consumidor. Se supone que al compadre grande, al tipo que la transnacional, ese juega en otras líderes. Ahí está la situación. Y lo que nosotros no logramos entender, porque lo que yo quería plantearte, en la educación chilena no hay una cultura tributaria de educación. Qué buen tema tocar. Entonces, ¿qué Sí. pasa? Que si yo no estoy Sí. enseñándole a una persona Sí. que entienda la lógica del valor, Exacto. es lo mismo que tú planteas cuando hablas de Irlanda. Irlanda tiene muchísimos menos impuestos que nosotros porque ellos entienden esa lógica de traer gente y de crear consumo a través de un impuesto que es más reducido, pero que te pega también. Hay otro tipo de impuestos que, si no me equivoco, te pegan el sueldo. Claro, ¿y saben cuál es, en mi opinión, la gran culpa de esto? Es que le hacen creer a los niños que aprender de economía, finanzas e impuestos es malo, porque eso es de los empresarios. Porque eso es cuco. Ese es Como como es de el los concepto, empresarios, yo lo rechazo. el concepto de, no sé, el patricio romano, el noble, estaba el patricio romano, estaba la plebe y está el esclavo. O sea, y el concepto, yo les dije el otro día a unos alumnos míos, y ustedes entienden que este es como un título que se adjudica por un proceso de poder. Entonces, el poder estaba en ellos. ¿A quién le llaman ustedes? No, que los cuicos. ¿Y por Claro. qué lo dices de forma despectiva? ¿Por qué denostas el concepto? Es porque a mí me lo enseñaron. Claro. Grave. Por eso era importante para la élite gobernadora que la gente no supiera leer, porque ahí está el poder. Por supuesto. En cambio, lo que estaba hablando recién, estábamos hablando antes de grabar, era que, ¿cómo decías tú? Que no, mejor que no. Ahora que tienen educación, Esa es una banalizarla. teoría loca que tengo yo, güey. Yo digo, A mí me ahora suena, que me ya gustó. está construida, ya está formulada toda esta pantomima gigante llamada educación. Tú llegas y decirme perfectamente a mí, yo no necesito que tú aprendas, yo te ofrezco todas las posibilidades que aprendas. Yo quiero germinar en ti la opción de que tú no quieras aprender. Entonces yo tengo a un ignorante voluntario. El blin Yo. blin. El que no quiere, Sí, el que no orgulloso. quiere. Entonces, Soy un orgullosamente ignorante voy al voluntario. colegio simplemente a una opción. Si soy pobre, a comer. Homero Simpson metiéndose el callón para no entender. Oye, ¿tú sabes cómo le decían a los patricios? ¿No? Pato. Oye, vamos a comerciales con nuestros auspiciadores y volvemos en pocos segundos más. Por tu seguridad, están disponibles las nuevas máquinas de venta para todo el país. Oh my God. Estamos de vuelta desde el patio. Oye, que está helado. Sí. Sí, el amigo Sí, me decía sí, el otro día que hace tanto frío que primera vez que los comunistas tienen las manos en sus propios bolsillos. Pues. Tenemos estancamiento de precios. Estancamiento de precios. Congelamiento. Se congelan los precios. Se nos van a congelar hasta el IVA. Oye, para ir finalizando. Desde la filosofía, los impuestos son como un contrato social, ¿cierto? Todos ponemos para el bien Rousseau. común, pero en Chile a veces parece que unos ponen más que otros y los demás solamente aplauden. Ujú. ¿Qué nos enseña la historia tributaria sobre esta relación amor-odio con el Estado? A ver, no sé, pues si queremos tomar Rousseau de lo que es el contrato social, Francia post-revolución te va a mostrar de que la Francia del rey ha gastado toda la plata que ha tenido, desde que financia la independencia norteamericana hasta todas las guerras que tiene fronterizas. Y eso te va a plantear a un rey que ya no existe, porque lo van a matar, y va a quedar en las manos del famoso directorio, ahí tratando de ver cómo parte, y la relación va a ser de amor y odio profunda. Porque los mismos libertadores, los mismos liberales, los mismos que te vienen a sacar de este hoyo opresor de la monarquía, que te establecía unos impuestos pero brutales, te va a empezar a cobrar impuestos. Te va a volver a cobrar impuestos. Ya. Porque va a necesitar carne, sangre y músculo para poder volver a levantarse. Sí, pero la Constitución de Chile te habla sobre una igual repartición. Pero no pasa eso.
Claro, no pasa por este tema de todas las franquicias tributarias que hay. Porque como dicen, echar ley, echar la trampa. Habitualmente dicen, vamos a tener un impuesto que vaya creciendo en proporción de los ingresos, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Crean eso y después ponen depreciación, después ponen diferentes franquicias que hacen que no se logre el objetivo final ¿cuál es? Que quienes ganan más, paguen más. Pero para la gente común y corriente, ¿qué es una franquicia? Una franquicia es Es cuando una persona tú... muy franca. Es una fran, pero con... No, una franquicia es cuando Oh, Dios tú mío. estás en un negocio y te dicen, solo por estar en este sector económico, por ejemplo, o tener una característica tributaria tuya, no vaya a pagar tanto impuesto. Como el tema de los impuestos a los feriantes. Dicen, como tú estás en el sector feriante, tú en vez de pagar IVA, el 19%, vas a pagar solo el 1,5 hasta un 3,5, incluida la comisión de la banca. Ya, y si yo no Es una genero- franquicia. Y si yo no genero plata como la generaba hace 10 años atrás o hace 15 años atrás, y tengo una casa grande, porque lamentablemente la pude comprar porque la quise, y ahora ya no genero la plata que tengo, ¿por qué sigo pagando contribuciones? Porque no tienes una iglesia. Porque la ley de contribuciones, eso es una franquicia. Eso es una franquicia. Una franquicia Ahí está el dice- truco de la conexión. A ver, pero explícamelo como si tuviera 2 meses. ¿Cómo? Tal cual ¿Qué como tiene que escuchas. ver la iglesia con la casa y las contribuciones que pago? Bueno, que lo que ocurre es que cuando existe una ley que cobra impuestos, ¿cierto? Abajo, al final, tú empezás a ver quiénes están exentos. ¿Sí? Ya, La palabra exento es que no pagas. No pagas. Correcto. Esas son franquicias, ¿vale? ya. Y entre todas las franquicias dice que las instituciones que tienen un fin de culto no pagan contribución. ¿Ya? Ahora nos vamos a transformar en una iglesia, En una iglesia. protestante. Y vamos a hacer del patio hacia el cielo. ¡Amén! Exento de contribución. ¡Amén, hermano! Exento de A partir de ahora mi casa va a ser la iglesia del Señor Jesucristo, señor. Exento de Ojalá que me den una franquicia. Impuestos, si estás ahí, sales. Sal de este cuento. Sal de esta contribución física y ¡Arrepiéntete, weón! ¡Arrepiéntete! anéxasela a otra persona que pueda pagarla. ¡Arrepiéntete! Porque esto me libera. Interesante, porque te está planteando que es una realidad, po. Hay una proporcionalidad, porque se supone que es un culto donde no hay capacidad de generación de lucas. No, pues no, seamos Ya realistas. está el No, poder- no quiero burlarme del concepto, Ya quiero está el decir. poder de la palabra. Alguien se convenció de eso y lo dejó escrito en una ley. Para que vean Y que por hecho la es tan norma- exacto como uno creería. Dice mi abuela, pasa a ser el chancho que todos quieren mirar. Ya. Porque se convierte en ley. Oiga, don César, ¿qué opina usted al respecto? ¿Armamos una iglesia o no? Estamos Por supuesto, listos. Yo lo veo puro. Esto es que pongo Y reverb franquicia. para que hablemos Tenemos como que estar hermanos. franquiciados. O sea, que pone un reverb para que suene. ¡Ah! Ya. Una tienda con Oigan, chiquillos, escucha, se nos pasó volando el tiempo. La verdad que es un agrado poder conversar con ustedes. Yo he aprendido mucho. No sé todavía de qué, pero he aprendido mucho. Pero ganas tengo de que nos volvamos a juntar lo antes posible para seguir tocando este tema y otros más. Y además invitando a mucha gente que se nos va a ir acercando. Ya tenemos pedidos de provincias con respecto a que quieren venir a darse una vueltecita acá a conversar con nosotros. Esperamos que les haya gustado el programa. Esperamos que hayan aprendido. Y esperamos también que se hayan entretenido un ratito. Y vayan a contarles lo que son las franquicias. Y vayan a pedirle al pastor que se ponga con algo. A ver si le ayuda a pagar las contribuciones. Chiquillas, Impuestos. chiquillos, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y lo que siempre les digo, cuídense, cuídense. Ojalá, chicos, que despídanse, los están viendo. Si tu familia de Japón te está mirando ahora. Un placer. Lamentablemente ya no hay nada en vivo, así que así es la vida. ¡Tan, tan! Claudio. También, ciudadano tributario, si quieren cambiar el giro de la... Sácatelo, Sin fines de sácatelo. lucro, quieren hacer una iglesia, por favor, ubíquense. Sal de ahí, pecador. Tributos, tributos. Chiquillas, chiquillos. Bueno, pórtense mal, pásenlo bien, borren la evidencia, nieguenlo todo y cuídense. Cuídense mucho, que los queremos a todos la próxima semana cuando nos volvamos a juntar. Nos vemos, chao chicos, cuídense mucho, muchas gracias por estar con nosotros en este Adiós. primer programa. Chao, chao.